sesión, la, la Asociación Chiapaneca de Medicina Familiar AC tiene el gusto de presentar al doctor Julián Hernández Domínguez, quien es médico especialista en neurología clínica, médico de base del Hospital Siglo XXI IMSS, profesor titular de la residencia de neurología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, quien nos va a dar, vamos a tener el honor de escuchar su ponencia Trastornos psiquiátricos en el paciente con epilepsia. Por favor, las preguntas y comentarios al final, si le parece, doctor Julián, o como usted esté más cómodo. Muy bien, cómo no. Adelante, sí. Muy bien, iniciamos. Bueno, buenas noches a todos. Pues gracias por la invitación. Igualmente es un gusto poder apoyar desde acá, a distancia, a la preparación y a darles un granito más de información acerca de neurología. Yo como neurólogo, pues nosotros sabemos mucho de poco, pero ustedes los médicos familiares saben mucho, pero muchísimo, más bien, saben poquito, pero de muchas cosas. Nosotros tenemos ese defecto, ¿No hay muchas? ¿sí? Si nosotros sabemos, los neurólogos, muy poquito de un sistema que es el sistema nervioso central, pero ustedes saben de todos los sistemas y aparatos. Entonces, eh, respecto al día de hoy, pues tocaremos un aspecto algo importante de una enfermedad que es considerado como uno de los tres principales motivos de la consulta externa en neurología y puede llegar a ser hasta devastador, no solo para el paciente, sino también para lo que son los familiares, ¿no? Incluso en nuestro hospital, esto es uno de los principales motivos de consulta en piso, que ingresan los pacientes con epilepsia refractaria, y el psiquiatra pues nos dice, oye, pues yo como psiquiatra, ¿qué puedo hacer para, para manejarlo? Pero yo les digo a ellos, o sea, realmente esto no es solo para psiquiatría, esto prácticamente es para todos los médicos, médico internista, médico familiar, médico general, ¿no? Realmente todos estos aspectos que vamos a ver son los que se debería de saber inicialmente. Entonces, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Pues vamos a conocer acerca de lo que es la epilepsia, cómo se clasifica la epilepsia, las consideraciones epidemiológicas básicas, esenciales, y responderemos sobre los aspectos neuropsiquiátricos de la epilepsia y el impacto terapéutico del médico psiquiatra. Pero insisto, no realmente es el médico psiquiatra, sino realmente es todo el área médica que podemos intervenir para el control de la epilepsia y consecuentemente de las manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Un aspecto importante que hay que considerar es que eh, lo que aprendimos en la escuela es de que la epilepsia, la principal manifestación directa es las crisis, ¿no? Pero realmente eso es lo que aprendimos, pero realmente una de las manifestaciones indirectas de la epilepsia es o son los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, bueno, ¿qué sabemos de epilepsia? Pues hace, pues, por arriba de, o cerca de 3000 años, se tiene un conocimiento de los primeros aspectos gráficos y registros de epilepsia en este texto babilónico de una enfermedad que se llamaba Mictú, ¿no? Entonces, este código se llamaba, eh, lo que es el Sakiku, es un código babilónico en el que se hace la descripción inicial sobre lo que es la epilepsia, ¿no? Sin embargo, en la época en la humanidad ha surgido algunos conceptos propios de la época sobre la epilepsia. Los griegos consideraban que era una enfermedad divina, que esta enfermedad pues tenías el privilegio de tenerla porque Dios te podía quitar de tu cuerpo y a la vez al final de la crisis te regresaba. Por ese motivo lo decían que era una enfermedad sagrada, ¿no? Incluso hasta en los comicios, cuando una persona convulsionaba, se refería que no era de buen augurio. Entonces, eh, esta condición de mal augurio en un comicio, eh, pues
y que impactaba mucho en la decisión de una comunidad. Por ese motivo le llaman crisis comiciales, o bien el tratamiento que antes bueno, antes se refería como anticomicial, ¿no? Entonces, los anticomiciales o las crisis comiciales, pues tienen su origen en en la cultura griega. Ahora, sin embargo, Hipócrates, el padre de la medicina, pues consideró que la epilepsia era como cualquier enfermedad, era una enfermedad común y corriente. Ahora, perdón, en la actualidad, bueno, tenemos nosotros nos guiamos en un comité internacional que se llama Liga Internacional contra la Epilepsia. Aquí estamos escritos algunos neurólogos que nos dedicamos a epilepsia, en donde ya la definición ya mundialmente aceptada ya está desde 2005, esta es la referencia original, y nos habla de dos aspectos importantes, lo que es un ataque epiléptico o crisis y lo que es la epilepsia. El ataque epiléptico es el síntoma, es la forma en que se presenta esta enfermedad y que se asocia a una actividad neuronal sincrónica anormal. Y epilepsia es como tal la enfermedad, ¿no? Ahora, sobre la definición, realmente en relación a la definición ha habido algunos cambios, ¿no? Uno de los cambios, pues, importantes es la de esta del 2014, en donde nos permite establecer la definición operacional o bien la definición clínica de epilepsia. Este es, este es el texto original, sin embargo, la traducción es esta para una mejor comprensión. Y, ay, perdón, tengo un fallito aquí en PowerPoint. Ahí está. La epilepsia nos dice que se define si cumple alguno de estos criterios. Al menos dos crisis no provocadas, que ocurran en un periodo de más de 24 horas. Es decir, un paciente de 12 años que tenga una crisis epiléptica el día de, no sé, por ejemplo, el 1 de septiembre, y el 30 de septiembre tiene otra crisis, ya se cataloga como epilepsia. Pero sin embargo, eh, el simple hecho de que el paciente solo tenga una crisis, ya podemos hacer un diagnóstico de epilepsia. Pero debe de cumplir unos criterios, ¿no? Que debe tener factores de riesgo. El paciente debe tener factores de riesgo para que con una sola crisis se asegure que vuelva a tener otra crisis. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Uno, que tengamos un familiar con epilepsia, que tengamos un familiar con un retraso intelectual, que en la exploración neurológica de su paciente tenga una normalidad en la exploración, que en el estudio de neuroimagen tenga una alteración. Ejemplo, un tumor, por ejemplo, o una zona de infarto cerebral previa, pues, y un paciente que tenga crisis convulsivas, si te llega por crisis y tiene un infarto cerebral, existe el riesgo de que con esa sola crisis, más la resonancia magnética o tomografía normal, tenga más del 60% de tener una crisis. Entonces, estos factores de riesgo que les comenté incrementan más del 60% el hecho de tener una crisis para tener otra. Ok, ahora, el otro punto que es un síndrome epiléptico, los síndromes epilépticos los vamos a dividir por edades, puede ser la epilepsia del paciente del lactante menor, mayor, del preescolar, del escolar. Pero de entre los síndromes epilépticos que ustedes más comúnmente van a ver, por ejemplo, es las crisis de ausencia, que ocurre aproximadamente entre los 5 años de edad a los 10 años de edad, o bien en adolescente y en las finales de la etapa escolar, ustedes van a presenciar un síndrome epiléptico muy común, que es el síndrome de la epilepsia mioclónica juvenil. La epilepsia mioclónica juvenil se caracteriza porque son niños o muchachos que tienen sacudidas o espasmos, ya sea asociados al sueño o en las primeras horas del despertar. ¿No? Es el típico, el papá nos dice, doctor, yo llevaba a mi muchacho al bachillerato, venía durmiendo en el carro y desparramó su desayuno o su lunch
en el carro porque tuvo una sacudida. Bueno, ese paciente probablemente tenga una epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Ok. Ahora, esta actualización del 2014 nos, nos habla ya de una definición. ¿Realmente la epilepsia puede catalogarse como remitida? Sí. ¿La epilepsia puede resolverse? Sí. Sí, sin embargo, son para algunos pacientes en especial. Uno de los criterios que nos dicen es que por lo menos el paciente debe estar libre de crisis por lo menos 10 años, pero ya no debe estar tomando durante esos 10 años, 5 años debe estar libre de consumo de antiepilépticos, ¿no? Aquel paciente que a lo mejor tuvo una crisis única y vino con nosotros, lo exploramos y normal, pero me dijo, ¿sabe qué, doctor? La crisis convulsiva lo tuve durante el dormir. Ah, bueno, las crisis convulsivas o las crisis epilépticas asociadas al dormir, esas son también de mal pronóstico para que tenga una segunda crisis. Entonces, esos pacientes, este paciente en particular que tuvo la convulsión durante el dormir y el electro fue normal, la exploración física normal, le digo al paciente, ¿sabes qué? Vamos a tomar el antiepiléptico, lo vigilamos por 2 años por lo menos con el tratamiento antiepiléptico y le digo, ¿sabes qué? El electro sigue normal, sigue sin aparecer actividad epiléptica, le suspendo el chocho antiepiléptico y lo vigilo durante 5 a 10 años. Si durante ese periodo el paciente está libre de crisis, ya se cataloga que la epilepsia está resuelta, ¿ok? Resuelta. ¿Por qué 10 años? Antes se decían que eran 5, pero en la actualización fue 10 años por una situación. Hay un término antiguo que se llama oligoepilepsia. Y eran pacientes que decían, doctor, es que yo convulsiono cada 3 años. Y dices, ¿cómo que cada 3 años? Muy raro. Y entonces se juntaron esos pacientes que convulsionaban periodos por arriba de un año. Y se vio que aquellos pacientes que tenían epilepsia eran aquellos que tenían hasta crisis, hasta lo mucho 10 años. O sea, era muy raro ver un paciente en ese estudio original en donde que por arriba de 10 años tuviera nueva crisis y se ha catalogado como epiléptico. Muy raro. Por ese motivo se aumentó la temporalidad de libre de crisis por más de 10 años. ¿Ok? Un aspecto importante de la epilepsia es que aquí nos dice esto, que es no provocada. Las crisis deben ser no provocadas. No se vale aquel paciente que te llega a tu consultorio porque se desveló, tomó licor y no durmió nada y pues tuvo la crisis. No, eso es una crisis provocada. Tampoco se vale aquel paciente que tenía hiponatremia severa o hipocalcemia o hipercalcemia severa o alguna alteración hidroelectrolítica significativa. No, no se cataloga porque eso fue una crisis provocada, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ustedes van a ver, no sé, tendrán un paciente con enfermedad renal crónica, a lo mejor están en hemodiálisis y te dice, doctor, vengo porque es que durante la hemodiálisis me dijo mi enfermera que convulsioné y vengo con usted para que me dé tratamiento. ¿Qué me va a hacer? Ah, bueno, en esos casos fue durante una sesión de hemodiálisis. Lo más probable es que esto fue por cambios hidroelectrolíticos y esto sea una crisis no provocada, ¿no? O sea, perdón, sea una crisis provocada, entonces no está dentro del criterio tener una crisis epiléptica por una alteración hidroelectrolítica, no se cataloga que ya es criterio para epilepsia, ¿ok? Entonces son aspectos importantes para la definición de epilepsia. Ahora, aspectos epidemiológicos. Bueno, realmente es una gran cantidad de pacientes que padecen de epilepsia, pero no todos ellos reciben tratamiento antiepiléptico. Realmente menos de una cuarta parte o menos del 25% los pacientes reciben antiepilépticos. Y de estos, el 15% de ese pool de pacientes reciben un tratamiento antiepiléptico a dosis adecuadas. Y el resto recibe algún antiepiléptico, pero realmente no sabemos si tiene tratamiento pues, el adecuado para el tipo de crisis. Ahora, el 80% de los pacientes que tienen epilepsia son pues de ingresos bajos, ¿no? Es prácticamente un país tercermundista como nosotros, pues aquí tenemos la gran cantidad de pacientes epilépticos a diferencia de países de primer mundo, ¿no? Ok, ahora, aquí vamos a organizar por continentes. ¿Cuál es el continente que más pacientes tienen de epilepsia? Pues el de nosotros, ¿no? El continente americano tiene mayor cantidad de pacientes epilépticos y aparte,
los pacientes que tienen un ingreso bajo son los que tienen mayor prevalencia en padecer epilepsia. Entonces, realmente, pues, nuestra continente es el que más pacientes epilépticos tiene. Ahora, ¿pero qué pasa en México, no? Realmente son pocos los aspectos epidemiológicos sobre epilepsia que hay en el país. Sin embargo, eh, ¿cuál es la incidencia aproximadamente de la epilepsia en México? Pues en países en desarrollo puede ser hasta 190 pacientes nuevos por cada 100,000 habitantes. Yo hasta cuando salí del estado de Chiapas, me quedé que habían 4 millones de habitantes. Probablemente ahorita hay cerca de 5 millones, si no me equivoco, o poquito más. Entonces, si nosotros dividimos 5 millones entre 100,000, nos da aproximadamente 50. De esos 50, multiplíquenlo por 190. O sea, prácticamente, pues sí nos da un número importante de casos al año. Pero la prevalencia de epilepsia en nuestro país, doctores, puede llegar hasta 30 casos por 100,000 habitantes. O sea, realmente es mucho paciente epiléptico, ¿no? Incluso recientemente nos invitaron para ir a dar consulta por parte del IMSS Bienestar sobre epilepsia a varios compañeros de neurología y en San Cristóbal, y la verdad era una cantidad de trabajo que había impresionante, ¿no? Entonces, obviamente, hacer el estado de Chiapas, la zona sureste, pues, de los estados con menor ingreso económico, pues sí, obviamente también lo predispone a tener riesgo para epilepsia, ¿no? Y ahora la causa. La causa de la epilepsia, pues, es eh, eh, lo que es el trauma de cráneo. Incluso, dos enfermedades son catalogadas como de las primeras, dos enfermedades neurológicas son catalogadas como de las dos primeras que pueden generar discapacidad. Uno es el traumatismo craneoencefálico y el segundo es la esclerosis múltiple, que son las dos enfermedades neurológicas que impactan negativamente en la capacidad funcional de los pacientes jóvenes, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a clasificar la epilepsia? Y aquí es un aspecto creo que muy importante, doctores. En el 2017 se hizo una actualización sobre la clasificación. Esto es muy importante porque el clasificar una enfermedad, pues le da una certeza al paciente, permite que entre médicos podamos homogenizar eh, pues nuestro diálogo, ¿no? En la nota médica, en el expediente clínico, al momento de presentar un paciente en terapia, en urgencias, etcétera, permite que se homogenice bien eh, el concepto del tipo de crisis del paciente. Entonces, la clasificación, lo importante es esto: un paciente con crisis de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Tanto para inicio focal y de inicio generalizado, lo vamos a clasificar con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? El paciente puede ser que se quede desconectado, ausente al medio, y le tenemos que preguntar: oye, ¿te desconectas? ¿Te quedas ausente? Sí, doctor. Oye, pero que tú escuchas las voces de la gente que te habla, puede ser que te diga que sí o puede ser que te diga que no. Por ese motivo tenemos que definir si está con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia. El segundo punto que hay que ver después de la alteración de la conciencia es cuando es de inicio focal, ve si es crisis de inicio focal motor o no motor. Eso es muy importante. Si inicia con síntomas motores o sin síntomas motores, ¿no? Ejemplo, aquel paciente que me dice: oiga, doctor, es que fíjese que dicen que yo me quedo ausente al medio, me desconecto y ya. Digo: bueno, oye, pero ¿convulsionas? No. Entonces yo sé que es una crisis focal de inicio no motor, con alteración de la conciencia. A diferencia de aquel: oiga, doctor, es que fíjense que dicen que yo me desconecto y que empiezo a tener gesticulaciones con la cara,
el brazo derecho y así me la paso. Ah, ok, entonces un paciente con crisis de inicio focal, con alteración de la conciencia, con síntomas motores. Ahora, cuando se dice que es generaliza, ya es un término que ya no se utiliza, ya se utiliza que es un paciente que a lo mejor tiene crisis focal y que se va hacia el otro lado, se cataloga como crisis focal de inicio motor que se torna bilateral tónico-clónica, ¿no? Así se comenta. Ahora, en las de inicio generalizado, que son las más comunes, pues es o de inicio o es motor o no motor. Para no motor, la única crisis de inicio generalizada que es no motor es la epilepsia de ausencia, que es el síndrome epiléptico en niños, ¿ok? Todas las demás motoras, perdón, todas las de inicio generalizadas ya son motoras propiamente, ¿no? La ausencia es la única que es no motor, ¿ok? Bueno, ahora la inicio desconocido. Ah, ¿cómo es la inicio desconocido? Es aquel típico caso que te dice, doctor, fíjese, traigo a mi hijito porque es que pues lo encontramos tirado en el baño, no supimos qué pasó, ya lo vimos que se mordió la lengua, se hizo pipí, está con el moretón en la cara, por ese motivo lo traigo. Ah, lo más probable es que tenía una crisis de inicio desconocido, ya sea motor o no motor. ¿Ok? Esta es ahora sí, la versión extendida, que es muy importante porque aquí ya empezamos a hablar de algunos términos. Por ejemplo, de las no motoras, nosotros aprendimos en la escuela que era crisis parcial compleja, ¿no? Que era aquel paciente que se quedaba desconectado al medio, que dejaba de hacer sus cosas, se quedaba ido, ¿no? Sin embargo, en el 2014 se cambió ese término y se puso como crisis discognitiva. O sea, de pasar a ser crisis parcial compleja a crisis cognitiva. Eso generó mucha confusión para el psiquiatra. Entonces se cambió ya apenas en el 2017 como crisis eh, focal, no motora, con el resto del comportamiento, ¿no? Así se le llama. Las crisis parciales complejas ahora se les llama crisis focal no motora con el resto del comportamiento. Ya cambió, ¿ok? Ahora, también en la actualización que se hizo este año, apenas en agosto, ya quien propone la ILAE cambiarlo a crisis asinéticas. Todavía no sabemos si vamos a manejar eso. Vamos a ver realmente la comunidad médica cómo se comporta en estos próximos 2 años para ver si realmente se quita ya esta clasificación de las crisis parciales complejas a resto de comportamiento a cinéticas. Vamos a ver, no sé. Bueno, entonces, de las de inicio motor, doctores, es muy importante porque hay crisis focales no motoras autónomas, bueno, autonómicas. ¿Qué quiere decir? Distermia, bochorno, náusea, vómito, sensación de desvanecerse, ¿ok? Diaforesis, piloerección, ¿ok? Las crisis cognitivas pueden ser aquel paciente que tiene la crisis más que tenga alteraciones por ejemplo, que doctores que yo siento que tengo el déjà vu, doctor, yo siento que mi espíritu sale de mi cuerpo y me veo a mí mismo, eso se llama autoscopía. Doctores que yo siento que bajan seres divinos y me hablan y me brindan poderes, también es cognitiva. Otro ejemplo de crisis cognitiva es que te dice, doctor, es que yo veo gente muerta y soy capaz de predecir las cosas. Bueno, eso es una crisis focal, no motora, cognitiva. Las emocionales, la que acompañado de llanto, alegría, euforia, etc. Las sensoriales pueden ser sensoriales somáticas y no somáticas. Las sensoriales no somáticas es la que te dice, oiga, doctor, es que yo veo destellos, veo que los objetos se hacen grandes, se hacen chiquitos, doctor, se distorsiona la imagen, doctor, escucho una máquina de vapor, doctor, escucho que me hablan, ¿no? Esas son crisis sensoriales no somáticas. Perdón, no somáticas. Y las somáticas son las que te dicen, doctores, siento descargas eléctricas, entumecimiento, hormigueo. Esas son las crisis focales no motoras sensoriales, ¿no? Creo que estas sí son las veces de difícil de describir y esta es la nomenclatura que manejamos al momento que hacemos la semiología.
Y obviamente yo sé que a veces el paciente va a tener más de una crisis, pero nos vamos a ir específicamente con el signo más predominante. Entonces ya vimos la clasificación de epilepsia, que esos son aspectos esenciales y actualizados, ¿no? No les pongo la clasificación, la nueva propuesta de 2022, porque realmente apenas este, en este año con los médicos residentes y los médicos rotantes estuvimos analizando definición por definición y sí, realmente todavía confunde un poco. Entonces nos quedamos con la de 2017. Ahora, vamos a lo que, a lo, algo, al, al núcleo del trabajo. En relación a los trastornos neuropsiquiátricos en epilepsia, ¿qué tenemos? Primero, la epilepsia la vamos a clasificar como epilepsia fármaco resistente y la que no es refractaria o no fármaco resistente. Afortunadamente, ustedes, doctores, si detectan un paciente con epilepsia, tienen el 70% de probabilidades que el paciente responda con un esquema terapéutico, ¿no? Pero ustedes tienen un 30% en el que le iniciaron un esquema y no responde, se lo cambian y no respondió. Ese paciente se cataloga como paciente con epilepsia refractaria. Y ahora, ¿cuál es la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en la epilepsia refractaria y la epilepsia no refractaria? Pues el 30% de los pacientes epilépticos que están bien controlados tienen algún trastorno psiquiátrico. Y por lo menos el 50% de los pacientes con epilepsia refractaria van a tener el 50% van a tener trastornos psiquiátricos. Entonces, realmente eh, es importante conocer esto porque ustedes van a poder intervenir de primera línea con un tratamiento. Y es importante, doctores, porque ustedes, los rotantes que tenemos de medicina familiar, les digo, ustedes son la primera línea de defensa de nosotros. Ustedes se dan el lujo, doctores, de saturar a un hospital de zona y un tercer nivel. Ustedes son el patrón o son los meros jefes del sistema de salud. La verdad. Y si ustedes deciden no enviar a un paciente, es porque no se tiene que enviar y punto. Está bien. Y van a poder, pues, ustedes organizar, cuantificar la cantidad de pacientes que van a llegar a segundo nivel y a tercer nivel, ¿eh? Entonces, realmente si tienen, ustedes tienen, para epilepsia, tienen 70% de probabilidades de, de regular el flujo de pacientes epilépticos que llegan al sistema de salud. O sea, ustedes tienen la gran cantidad de autoridad para decidir si se va o no a segundo o tercer nivel de atención. ¿Y cuáles son los trastornos psiquiátricos en epilepsia? Son estos, doctores. Realmente se hizo en el 2011. eh, la verdad, el doctor Lefranz es de los que más saben sobre trastornos psiquiátricos en epilepsia. Y en el 2011 se hizo una reunión para decidir, oye, ¿cuáles son los trastornos psiquiátricos? Pues son estos, realmente son 10. Depresión, ansiedad, psicosis, deterioro cognitivo, crisis no epilépticas psicógenas, imitadores de epilepsia, alteraciones conductores asociados a fármacos antipilépticos, suicidio, trastornos de TDAH y autismo asociados a epilepsia, trastornos psiquiátricos en sujetos con discapacidad intelectual y trastornos psiquiátricos asociados a cirugías de epilepsia. Son 10 trastornos psiquiátricos, doctores. Y ustedes van a estar en contacto con los 10. Nosotros, ¿con cuál estamos en contacto con esto? ¿No? Pero ustedes van a tener mucho contacto con todo esto. Entonces tenemos que, si vamos a la guerra, pues por lo menos tener un buen fusil para poder dar tratamiento. Ahora, en relación a la depresión y la ansiedad, ¿qué es más prevalente? Realmente, una literatura dice que es la depresión, el trastorno psiquiátrico más común en epilepsia. Otros dicen que no, que es ansiedad. Pero realmente son depresión y ansiedad o el síndrome ansioso depresivo son los síndromes neuropsiquiátricos más comunes en epilepsia. Realmente hay una relación bidireccional entre depresión y ansiedad, ¿eh? E incluso, doctores,
la depresión o la ansiedad van a generar cambios en el umbral epiléptico. Cuando nosotros mandamos a hacer un paciente electroencefalograma, eh, yo nomás veo el electro y digo, oye, pues tienes mucha actividad rápida en el electro, estabas muy ansioso. ¿Qué me dice la pareja o el acompañante? No, doctor, es súper ansioso, agresivo. O bueno, muy bien, entonces los cambios de ánimo pueden cambiar y modificar la actividad, la velocidad de actividad eléctrica del cerebro y consecuentemente pueden cambiar el umbral epiléptico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cómo es que se puede, a ver, cómo es que un paciente con trastorno psiquiátrico, con depresión, ansiedad, puede modificar el, la, el umbral epiléptico? Pues resulta que, pues bueno, nosotros tenemos el eje de cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona encargada consecuentemente de regular el nivel de ansiedad y el nivel de depresión, ¿no? Y entonces el cortisol tan activo de forma constante va a activar algunos genes a nivel neuronales que nos van a propiciar, va a propiciar una alteración en el funcionamiento de las neuronas a nivel hipocampal, doctores. Y como se altera estas neuronas a nivel hipocampal, va a generar consecuentemente cambios en la citoestructura de la neurona, cambios en la citoestructura del hipocampo. ¿Y cómo lo vamos a ver, doctores? Ahorita les voy a decir. ¿Cómo se ve un paciente con cambio en la citoestructura, un paciente con depresión? Así. Dices, ah, caramba, es un paciente con depresión, ansiedad, y ahora le sumo epilepsia, se va a ver así. Una resonancia magnética con hipotrofia en el nivel hipocampal, hipotrofia generalizada, doctores. Y prácticamente se debe porque el cortisol, como les digo, activo constantemente, liberándose en grandes cantidades, va a generar cambios a nivel de ADN de la neurona y reduciendo consecuentemente el número de células piramidales del hipocampo, amígdala y la corteza temporal. Y finalmente el paciente va a estar así, con una hipotrofia importante. Eso es para epilepsia con depresión, ansiedad. Y vemos cómo la depresión y la ansiedad van a modificar el umbral epiléptico porque se reduce el número de neuronas que va a mantener el umbral epiléptico. A menor cantidad de neuronas hay más hipotrofia neuronal, cerebral, perdón, y cuando hay más hipotrofia cerebral, consecuentemente disminución del umbral epiléptico. Vamos a ver el tercer trastorno neuropsiquiátrico, la psicosis. Y ojo, la psicosis no quiere decir que vea cosas, escuche voces, no. Es de estar agresivo, ansioso, paciente que se está lastimando, autolesión del paciente, ¿no? Entonces, imagínense, la psicosis apenas llega al 1% de la población, ¿no? Pero en la epilepsia, vean ustedes, o sea, se eleva muchísimo, ¿no? Más de 10 veces la población de psicóticos en epilepsia es muy alta. Y lo vamos a dividir en psicosis ictal, posictal e interictal. La psicosis más común, doctores, es la interictal. Es decir, al paciente epiléptico que ustedes vean, lo más común si es psicosis va a estar en esta etapa, entre los eventos, doctores. La posictal, no se preocupen, eso lo va a ver el familiar. Y la ictal también lo va a ver el familiar. Pero ustedes como médicos familiares van a ver esto. Por ese motivo hay que dirigir el interrogatorio no solo a cómo es la crisis, no solo con qué frecuencia sucede la crisis. Preguntar al paciente, oye, ¿está muy ansioso, muy agresivo? ¿Está deprimido, está apático, se acuesta a su cuartito y no quiere salir? Oye, cuando está con ustedes y no quiere comer, tira la comida, se lesiona a sí mismo, los golpea, les grita, se pone a hablar solo. Eso es importante porque es un dato de psicosis. Y entonces ustedes pueden intervenir para el manejo, ¿no? Ahora, ¿y por qué se da la psicosis? Pues obviamente el sistema dopaminérgico a nivel límbico, pues mediante el circuito de Papez, el lóbulo, el hipocampo, actúa sobre o se conecta bueno, indirectamente por hacia la región prefrontal, que ambas estructuras controlan la conducta mediante el sistema dopaminérgico. Cuando hay una disregulación dopaminérgica, hay una disminución de la dopamina en el sistema nervioso central, principalmente a nivel de circuito de Papez. Obviamente,
consecuentemente va a haber cambios conductuales. ¿Ok? Y obviamente la psicosis. Entonces, para el manejo de psicosis, doctores, no tengan miedo de utilizar risperidona, no tengan miedo de utilizar quetiapina o lanzapina, tampoco tengan miedo de utilizar haloperidol. ¿Ok? Si ya el médico internista, el médico neurólogo o el geriatra les envía a un paciente que ya tiene risperidona, ustedes pueden ajustar la dosis de risperidona, doctores. No tengan miedo, no hay que tener pena. Es más, quetiapina, doctores, si ustedes tienen paciente con quetiapina, le pueden dar hasta 600 miligramos al día. No tengan miedo. Si está con 25, pues aumentele 50. No funciona, en su siguiente cita mensual, denle 75, 100 hasta llegar a 600 miligramos al día de quetiapina, risperidona, 12 muy altas, 12 miligramos, o sea, no tengan miedo. Hasta si tiene aloperidol su paciente, pues no, pueden dar dosis altas, ¿eh? No tengan miedo de dar 15 miligramos, 20 miligramos, no. O sea, adelante, lo pueden dar. Y para manejo de depresión, ansiedad, doctores, ustedes tienen acceso, si no me equivoco, a, creo que la imipramina, sertralina, paroxetina, lo pueden utilizar adelante. Pueden ajustar las dosis sin miedo, doctores, adelante. La verdad nos hace mucho favor con eso. Y máxime, si de por sí un paciente con psicosis, depresión, ansiedad, los familiares van a estar castrosos. No, lo van a tener a cada rato en su consulta, tamboreando en la puerta, doctor, el paciente está mal, o van a ver qué tiene, es que está convulsionando, a ver, espérate, ¿está ansioso? ¿No duerme? Sí, doctor, ok, ¿sabes qué? ¿Qué le dio el médico? No, doctor, tiene respiradora, ¿cuánto está tomando? 1 miligramo, no, ¿sabes qué? Que tome 2 miligramos en la mañana o 4 miligramos que diga en la noche, mitad o sea, la mitad de la dosis en la mañana o en la noche, sin ningún problema. Y ya de entrada ya no van a tener el papá ahí tamboreándole su puerta de consultorio. Ok. Ahora, los trastornos neurocognitivos, doctores. Resulta que el 50% de los pacientes, por lo menos el 50% de los pacientes adultos con epilepsia reciente diagnóstico y que no tienen tratamiento, doctores, van a tener deterioro cognitivo. ¿Por qué? Mire, hasta el 2011, 2015 se creía que la epileptogénesis era una condición eh, eh, estática. O sea, ya empezaste con crisis, ya tus neuronas empezaron a generar descargas anormales, ahí se quedó todo. No. Esto no es así. La epileptogénesis, a la fecha, ya hay estudios que confirman que un circuito neuronal que empezó a estar anormal va a afectar a otros. Y yo se lo pongo a los pacientes así. Les digo, ¿ya vieron las pantallas de plasma? Cuando se sale una distorsión en la imagen de la pantalla, sí, doctor. Bueno, en un paso de meses, ¿qué pasa? Ya toda la pantalla se afectó. Sí, lo mismo es la epilepsia. Hay un foco epiléptico, puede haber alteración en otros circuitos neuronales, en otras partes del cerebro y consecuentemente falla cognitiva. Y obviamente la falla cognitiva va a depender de la edad de inicio de la epilepsia, el tiempo de evolución que lleva el paciente con epilepsia, si tiene varios fármacos antiepilépticos, si está acompañado también de depresión y ansiedad. Estos pacientes son los factores que van a tener una peor capacidad cognitiva. Y por favor, doctores, ténganle paciencia a los pacientes epilépticos. Paciente epiléptico de años. ¿Ya te está tomando el aprobato? Sí, doctor. ¿Cómo se lo tomas? Ay, no sé, doctor. Este, a ver, la fenitoína. ¿Desde cuándo te hace falta el medicamento? Es que no sé, doctor. O sea, la verdad, no es porque sea un paciente que se está haciendo, no. Es un paciente, doctor, que ya tiene un deterioro cognitivo. A esos pacientes que no vengan con familiar, doctores, es muy difícil. Por ese motivo, exijan a su paciente y pongan en su nota, paciente viene sin familiar. Paciente se le solicita familiar para que esté presente y se pueda dar la consulta de forma adecuada. Eso es importante. Ahora, otro trastorno neuropsiquiátrico son las alteraciones asociadas a fármacos antiepilépticos. Y resulta que hasta cerca de una cuarta parte de los pacientes van a tener trastorno psiquiátrico por los fármacos antiepilépticos, principalmente aquellos que toman más de 2 fármacos antiepilépticos. ¿Ok? Y de este pool de pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, cerca del 15% de los pacientes van a tener trastornos psiquiátricos severos, ¿eh? Entonces, más aún, si el paciente ya tenía depresión previa
y tienen epilepsia refractaria, ¿no, doctores? O sea, son los principales factores de riesgo para que el paciente vaya a tener efectos conductores asociados a fármacos antiepilépticos. Y les voy a poner ejemplos. El levetiracetam. El levetiracetam es un fármaco que genera depresión, doctores. Entonces, mucho cuidado. Si su paciente está tomando el levetiracetam, pregúntele, oye, bueno, le pueden hacer el test de Yashevach, le pueden hacer algunas preguntas sobre depresión, y si la respuesta es sí, lo más probable es que ya tenga efecto adverso del levetiracetam. Iníciale un antidepresivo y ya con eso va a estar mejor. Recuerden que si la psicopatología o el trastorno psiquiátrico que tenga su paciente no está bien controlado, la epilepsia no va a estar bien controlada. Por ese motivo, todos los pacientes con epilepsia van a psiquiatría y a psicología. Todos tienen que ir. Porque a veces yo como neurólogo no tengo la expertise suficiente para interrogar trastornos psiquiátricos. Yo nomás hago pesquisas, una evaluación rápida y me doy una idea, un panorama general. Y ya valoro si inicio de una vez tratamiento psiquiátrico. Incluso, doctores, no se vayan a sorprender que ustedes como médicos familiares dicen, es que este paciente tiene algo, tiene depresión. Y lo envían con psiquiatría y ¿qué le dice? Sin psicopatología, alta. Seguimiento por medicina familiar. No, bueno. Doctores, ustedes pueden iniciar tratamiento, ¿no? No los detenga también un psiquiatra si considera, incluso si el neurólogo dice que no tiene trastorno psiquiátrico, si ustedes lo consideran doctores, inicien tratamiento. Ahora, vamos a tener algunos síntomas psiquiátricos, por ejemplo, los que van a generar síntomas positivos, los chochos, bueno, los antipilépticos que generan síntomas positivos como ansiedad, predominantemente ansiedad, agresividad, es la lamotrigina, por ejemplo. Principalmente la lamotrigina. Valproato, carbamazepina, no es muy frecuente, pero la lamotrigina los puede poner muy ansiosos. Por ese motivo, si el paciente está ansioso y el neurólogo le inicia la lamotrigina, pues va a estar más ansioso. ¿Y ustedes qué van a ver un paciente agresivo? Dicen, no, ¿sabes qué? No, pues espérate, está tomando la lamotrigina. Bueno, darle algún ansiolítico o darle algún antipsicótico para que esté un poco más tranquilo. Aquellos que tienen, perdón, un efecto mínimo en cuanto a la conducta. Realmente la lacosamida funciona muy bien, rufinamida, clobazam, la verdad topiramato, perdón, aquí me confundí. El topiramato no tiene mucho efecto negativo, ¿no? Aquellos que pudieran tener un efecto importante, doctores, en cuanto a la conducta, principalmente es el levetiracetam, fenobarbital y vigabatrina, me los va a poner deprimidos también, ¿ok? Bueno. Y en sí, el valproato, carbamazepina, oscarbazepina, la islicarbazepina, realmente los pacientes van a estar estables en la conducta. Y la lamotrigina sí, aunque aquí aparece que les genera un efecto favorable, pero la lamotrigina genera mucha ansiedad. Ahora, en cuanto a la capacidad cognitiva, desgraciadamente para los varones, el topiramato nos va a generar falla cognitiva porque incrementa el amonio a nivel cerebral. El fenobarbital también genera cambios cognitivos, uno por el cambio en el pH a nivel sanguíneo, otro porque modifica el funcionamiento hepático, ¿no? También el valproato, doctores, creo que no lo puse aquí, bueno, aquí debería estar, pero tiene un efecto negativo también. La literatura te lo pone como mínimo, pero en la práctica vemos que el valproato también incrementa los niveles de amonio en el cuerpo y el paciente va a estar somnoliento, estuporoso, lento, ¿no? Al igual que el topiramato, ¿no? Muy bien. Trastornos psiquiátricos ahora asociados a la cirugía, doctores. Mire, nosotros en Centro Médico, desde noviembre del 2020, perdón, antes de la pandemia estábamos felices porque creamos ya el comité de cirugía de epilepsia en el centro médico. Íbamos muy bien. Empezamos a hacer la cirugía, luego vino la pandemia, nos detuvimos y ahorita tenemos un rezago y incrementamos la cantidad de videolectos que hacemos en el hospital, incrementamos la cantidad de cirugías que hacemos en el hospital. Realmente, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia nos vino a apoyar a nosotros para presionar a nuestros directivos para que nos abrieran agenda para videoelectro y tiempos quirúrgicos para cirugía de epilepsia. Entonces, pues, ustedes ya van a empezar a ver pacientes con trastornos neuropsiquiátricos
asociados a la cirugía de epilepsia, porque la epilepsia más común es la epilepsia del lóbulo temporal, mesial, de tal forma que van a tener los pacientes depresión, ansiedad. Y más aún, si ya tenían depresión, ansiedad antes de la cirugía, no, bueno, va a persistir este trastorno neuropsiquiátrico. Entonces ustedes lo van a ver más ya frecuentemente, ¿no? Y principalmente es en el primer año. En el primer año es donde el paciente se empieza a descompensar y es donde nosotros estamos ahí ajustando la dosis de los medicamentos. Yo trato de ver a mis pacientes cada 3 veces en la consulta. No sé cómo es que le hago, pero saturo mi consulta realmente. Y yo dejo al neurólogo del hospital de zona y el médico hospital de zona dice, no, es paciente del siglo XXI, va para el médico familiar. No, pues, entonces ahí sí les pido, pueden ajustar lo que quieran los pacientes con epilepsia, ajusten los antipsicóticos, ajusten o inicien antidepresivos, ansiolíticos si le quieren iniciar, sin ningún problema, doctores. ¿Ok? Y también tenemos casos en que un 4% de los pacientes tienen crisis no epilépticas psicógenas, ¿no? Se llaman también crisis disociativas, un 4% de los pacientes pueden tener. También van a empezar a ver ustedes pacientes que en el abordaje de protocolo para cirugía de epilepsia también tienen crisis psicógenas y aparte en crisis epilépticas. Yo a los familiares les digo así, tu paciente tiene convulsiones neurológicas y convulsiones psiquiátricas. Las convulsiones neurológicas se quitan o mejoran o disminuyen con la cirugía y con los antiepilépticos. Las convulsiones psiquiátricas, esas no. Esas no se quitan con antiepilépticos. Eso es con tratamiento psicológico y con tratamiento psiquiátrico. Entonces, así ustedes pueden hablarle a sus pacientes para que les entiendan un poco sobre las crisis psicógenas. Que ahorita, de los pacientes que llevamos en cirugía, ya tenemos 2 pacientes, una de la Ciudad de México y otra ya que es de Tapachula, que ya tienen crisis psicógenas, pero el paciente, le digo, tiene de las dos. Y si eres candidata a cirugía de epilepsia, pero vamos a ayudarte para el tratamiento de las crisis neurológicas, pero lo psiquiátrico, eso sí, ahí yo no es mi expertise. Entonces no tengan miedo, doctores, si ustedes tienen estos pacientes que ya los operamos, está con crisis y tiene la nota de tercer nivel que dice paciente con datos con epilepsia psicógena y epilepsia refractaria, que diga crisis psicógenas y epilepsia refractaria. Si tiene ese término, doctores, ya no se estresen en dar más chochos. No, a ver, ¿con qué te regresó el neurólogo? No, me dijo que solo con valproato, levetiracetam y la motrigina. Ok, doctores, ahí déjenlo. Ya no le den más antiepilépticos porque es muy difícil romper esa cadena de vicio de darle más antiepiléptico en pacientes que tienen aparte de epilepsia crisis psicógena. Entonces ya no le den más. Así nada más y envíenlo a psiquiatría. Aumenten la dosis de risperidona, de aloperidol, de olanzapina. Ok, pueden ajustar el antidepresivo, pero mi sugerencia es ya no le demos más antiepilépticos. Lo que tenga que hacer, que Y lo haga. ¿Okay? ahora vamos a ver una patología muy frecuente, doctores, ¿Okay? que antes nosotros veíamos 1 o 2 casos al año antes de la pandemia, pero la pandemia que nos generó un incremento en la consulta, doctores. Ustedes ven este video donde está el paciente, se me tiró al piso. Este paciente también venía del sureste de la República, se me tira al piso en la consulta, o sea, así estaba viéndola. Y pum, que se metía al piso. No me dio chance ni que interrogarle. Y dije, bueno, esperamos que tenga la crisis, con calma, alejamos las cosas que se nos, que pueda generar, se puede lesionar el paciente para que no se lastime, ¿no? Entonces, y esperar que pase la crisis, doctores, con calma, no entren en pánico. Habitualmente aquellos pacientes que les va a tener una crisis durante la consulta, tiene epilepsia y probablemente aparte tenga crisis psicógenas o bien no tiene epilepsia y solamente tiene puras crisis psicógenas. Entonces, resulta que esta es la literatura internacional. Probablemente en un lapso de un año vamos a tener ya una publicación, Dios mediante, sobre estos pacientes que tenemos videoelectros y realmente qué porcentaje de estos pacientes tienen un videoelectro que salió negativo a epilepsia. Entonces resulta que en la literatura internacional el 25% de los pacientes que se ingresaban para videoelectroencefalograma
resultó que no tenían epilepsia, doctores. Imagínense, es mucho. Eso es prepandemia. Y ahora, antes de la pandemia, no sabemos. Si habitualmente en el hospital solo veíamos, doctores, veíamos 3 casos de crisis disociativas al año. Ahora veo esos 3 casos al mes. Me los están derivando y dices, bueno, pues hay que tenerles paciencia a los pacientes. Resulta que la gran mayoría, si no es que todos los pacientes que tienen crisis no epilépticas, psicógenas, que ese es el término neurológico, resulta que tienen comorbilidades psiquiátricas, patologías psiquiátricas. O sea, el paciente que tiene una crisis no epilépticas, pues tiene ya un problema psiquiátrico, ¿no? Y requiere intervención, doctor. No solo requiere intervención de psiquiatra. El psiquiatra yo sé qué me va a decir. Esto no se cura con chochos, Julián. No, bueno, ¿con qué? Con psicología. Bueno, el IMSS no tiene psicología. Sí tiene en algunas unidades de medicina familiar y algunos hospitales. Y el psicólogo que está ahí a veces no tiene la expertise para ver terapia cognitivo-conductual. Y entonces vamos a tener un problema para manejar el paciente. Yo lo que hago es, le digo al familiar, ayúdeme, si puedes conseguirte un psicólogo que tenga terapia cognitivo-conductual para que nos ayuden adelante. Buscar terapias de grupo ahí en algunos hospitales de salubridad, a veces tienen terapias de grupo, adelante, buscar apoyos, o sea, apoyo interinstitucional para que nos ayuden. Yo pido apoyo al Instituto Nacional de Psiquiatría y pido apoyo para el Hospital General de México. La verdad, pido ayuda, porque realmente el psiquiatra me dice, ¿sabes qué, Julián? Yo con medicamentos no lo voy a ayudar, no lo voy a poder hacer nada. Y entonces cuando mi mejor esperanza era el psiquiatra me dice que no, bueno, más complicado el asunto. Entonces, ¿Me escucha? este caso es interesante, casualmente también me tocó verlo nuevamente en la consulta. Es una paciente, vean ustedes, yo lo estaba viendo en la consulta y me tuvo esta crisis, se sentó, buenos días, doctor, ¿Puede abrir los ojos? y empieza a tener estos movimientos, aprieta las manos, hace chupeteo de la boca, y así ¿Abrimos los está, ojitos? ¿no? El paciente forcejea un poquito para que yo le abra los ojitos, al final le abro, veo la pupila, veo que la pupila está amiótica, ¿no? Y así está. Me duró aproximadamente 3 a 5 minutos quedó esta chica. Detuvimos la consulta, sí, tuve que detener la consulta un ratito hasta que se sentía bien, pero ni modo. Estos pacientes tenemos que tenerle un poquito de paciencia. Yo sé que estamos sobresaturados todos más ahorita con esto de las jornadas de consulta. Sé que estamos muy sobresaturados, pero tenemos que tener la paciencia con ese tipo de pacientes. Entonces, también los pacientes epilépticos, hasta un 20% van a tener crisis psicógenas. Este paciente, cuando lo estudiamos, confirmamos que tenía epilepsia, lo ingresamos, le suspendimos los antiepilépticos, le hicimos el videoelectroencefalograma y se confirmó epilepsia. Pero también resultaba que durante el video hacía estas crisis, que no tenía correlato clínico, eléctrico. Entonces a esta paciente le dijimos, ¿sabes qué? Si eres candidata a cirugía, pero, perdón, la cirugía te va a quitar las crisis disociativas, pero en las crisis neurológicas, las crisis disociativas no. Ella me dice, ¿cómo distinguimos? Es imposible distinguir una crisis disociativa de una epiléptica. Es muy complicado. Nosotros como neurólogos tenemos algunas pautas, pero a veces nos falla. Los pacientes que llegan conmigo a la clínica de epilepsia, yo les digo, a todos les doy el beneficio de la duda, pero no todo lo que convulsiona, no todo lo que se desconecta es epilepsia. Pero un paciente que lleva años con epilepsia, esta señora desde los 7 años tenía las crisis, ¿no? O sea, los pacientes que tienen epilepsia de mucho tiempo de evolución van a tener riesgo para tener crisis psicógenas, ¿no? Ahora, y hay veces yo como neurólogo digo, no, este paciente sí tiene crisis psicógenas. Resulta que el 10% de las veces yo le hago el electro y sale que tiene actividad epiléptica. Y dices, oh, pues dije, no, pues sí tenía epilepsia. Muy bien. Al IMSS. Ahora tenemos
esta paciente que nos llega a urgencias, nos hablan, doctor, pues bajen, pues la bajamos y tenemos algunas maniobras para desencadenar crisis, doctores. Una de las maniobras es tener un diapasón de 128 hercios y le pedimos y se lo colocamos en el pecho y ustedes van a ver qué sucede. La paciente estaba tranquila y de repente la prueba del diapasón sale positiva y el paciente empieza a tener sus crisis, ¿no? Entonces, también tienen dudas, o coloquen el diapasón en el tórax, vean si tiene crisis o no. Si tiene crisis, miren, doctores, pues fácil. Pacientes envían neurología, prueba de diapasón positiva, se sospecha crisis psicógenas, puntos, adelante. Y más aún si es trabajador, ¿no? Si es 1M, 1F, no, pues envíenlo con el especialista y él sabrá qué hacer, ¿no? Algo importante es que el 80% de los pacientes que tienen crisis psicógenas, doctores, tuvieron un trauma, una historia de abuso. Por ese motivo, ustedes como médicos familiares pregunten de la infancia, a ver, oye, ¿tu infancia cómo fue? Y se van a sorprender, doctores. Me ha tocado tener pacientes desde que el hermano lo violaba por varios años, papá violador, mamá golpeadora, pacientes que durante la juventud lo violaron en un transporte público, paciente que durante la juventud vio cómo mataban a un familiar. O sea, no, hay algún hito en su historia, de su vida, que le generó un trauma. Y esto es un factor de riesgo para crisis psicógenas. Pero una mínima cantidad realmente no tiene una historia psicoestresora. Estos ya tienen trastornos psiquiátricos, doctores, y esos son los más difíciles. Hay una teoría de un escaloneamiento psicológico que se le llama modelo integrador de Brown, donde dice, bueno, que al inicio tú puedes inhibir ese factor estresor. Es como tener en tu mente un telón y ya sabes que hay un problemón ahí, le pones el telón y ya te olvidaste. Pero no dura mucho tiempo. La serotonina en nuestro cuerpo se va degradando, la capacidad de producir, y tarde o temprano dejamos de producir serotonina y llega un momento en la que ya vamos a tener ese teloncito, ya no lo vamos a tener porque la serotonina se cayó, bajó, y entonces el telón desaparece y ahora sí el paciente ya, su inconsciente ya está en contacto con ese problema que nunca se pudo resolver y ya en la etapa adulta tardía ya tenemos el problema. Esto es lo que nos quiere decir la teoría del escalonamiento en general. Y para las crisis disociativas, doctores, hay dos fases. Una fase que es la fase simpática, la fase activa. El paciente está ansioso, nervioso, tenso, ustedes lo ven ahí agitado en la consulta, viene en la consulta, está con crisis o lo ven agresivo, les grita, mueve la silla, es el que te está tamboreando a la puerta para que lo atienda rápido porque la cita era a las 12 del día y pues les clavaron ahí de ustedes 5 pacientes espontáneos y ya se pasó de la hora y ya quieren que lo vean. Ese es el paciente ansioso, está en su fase simpática. Y luego viene la peor condición, doctores, que es la fase parasimpática, la hipoactiva, y el paciente va a estar apático, va a estar en silla de ruedas, lo van a ver ahí todo mal. Y pues, ¿qué tiene su paciente? No, pues que convulsiona. ¿Desde cuándo? No, pues hace 20 años, doctor. ¿Y qué le dijeron? No, pues que convulsiona, pero que los electros normales. ¿Pero qué es epilepsia, doctores? No, no, no. El electro tiene que estar positivo para epilepsia. Si es negativo, eso probablemente tuvo crisis psicógenas y el paciente ya está en la fase hipoactiva y esos son los más difíciles de tratar, doctores. Entonces, para el diagnóstico de crisis psicógenas, utilizamos la historia de vida, la semiología de las crisis, también los electroencefalogramas que habitualmente están normales, incluso también medimos la prolactina si es necesario. Habitualmente en los primeros 30 minutos de la crisis podemos tomar la muestra para enviar la prolactina y tiene que estar alto los niveles de prolactina. Pero es común que ustedes van a ver que les llega a su consulta privada, en su consulta institucional. Doctor, es que me vio un neurólogo, me vio un internista, me vio mi médico privado. Aquí están los electros, tengo 3 electros. Dice que tengo epilepsia y ustedes ven los electros normales, ¿no? Ah, ok. Pero el neurólogo o el internista o el geriatra o el pediatra le dijo que tiene epilepsia, pero los estudios normales. Ok. Oiga, ¿y con qué frecuencia ocurren las crisis? Diario, doctor, 20 al día.
Ok, doctor. Ok, y le digo, ¿y cuál es el problema? Y que también vengo por una incapacidad porque tengo 20 crisis al día, doctor. Ok, oye, a ver, espérate. Tienes 20 crisis al día. Si tienes 20 crisis al día, el electrointerictal, es decir, en condiciones de que no tiene crisis el paciente, debería estar epiléptico. O sea, no hay un correlato eléctrico con la frecuencia de las crisis. Si tienes 1000 crisis, aquí debe de verse en el registro interictal. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Dele incapacidad 7 días y que se envíe a HGZ o que se envíe a urgencias, ¿no? Porque no se puede justificar crisis diarias con electros normales. Entonces, integrar la semiología, la historia de la historia personal del paciente para sospechar en crisis psicógenas. Ahora, resulta pues que cómo tener un valor predictivo alto para sospechar que el paciente a lo mejor que está convulsionando, se está desconectando, tenga crisis psicógenas. Al menos 2 electros normales, 2 crisis a la semana al menos, y pese a que tiene 2 crisis a la semana, tiene por lo menos 2 fármacos antiepilépticos. Si tu paciente tiene crisis casi diarias, bueno, crisis con estos criterios, lo más probable es que tenga un 85% de probabilidades de que tu paciente tenga crisis disociativas. Que ese es el otro término, doctores. El término psiquiátrico de las crisis psiquiátricas se llaman crisis disociativas. Pero el término neurológico son crisis no epilépticas psicógenas. Ok, entonces, eh, nosotros tenemos unos modelos para poder explicar a los pacientes. Yo creo que este es un modelo que utilizamos mucho en la consulta. Esto lo englobé de varios consensos eh, para que ustedes eduquen a sus pacientes. Pueden utilizar el guión de las buenas noticias o el guión de las malas noticias. El de las buenas noticias, le digo, ¿sabes qué? Qué tranquilidad me da que no tienes epilepsia. Qué bueno, porque no vas a estar tomando medicamentos de por vida, ¿eh? ¿No? También decirle, oye, los síntomas que tienes, tus convulsiones, pese a los electros, son reales, ¿eh? Tus convulsiones son reales, porque el electro salió normal. Y eso es muy importante. ¿Sabes qué? Tú no tienes un problema, tú no tienes un problema mental, tú tienes una enfermedad inconsciente, tienes una enfermedad de tu yo interno. Y es una enfermedad frecuente. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tiene un tratamiento. ¿Ok? Incluso nosotros le explicamos con un video electro. Le digo, ¿sabes qué? Mira, mira, aquí estás en este video. Mira cómo te estás convulsionando, ¿ves? Y mira la actividad eléctrica, no lo tienes. ¿No? Incluso se les dice, ¿sabes qué? Tus ataques pueden parar espontáneamente. Pero ¿sabes qué? Requieren mucho esfuerzo consciente. Por ese motivo te vas al psicólogo para que te rehabilites, para que tu yo interno, tu yo consciente pueda rehabilitarse y para que pueda controlar tu yo interno, ¿no? Y también algo muy importante que les gusta a los pacientes es, ¿sabes qué? Estas crisis tú no lo estás inventando, no está bajo tu control, ¿eh? Y con un terapista te va a apoyar para controlar esto. Eso es de las buenas noticias. O sea, y por favor, ustedes como médicos, a veces si nosotros en el hospital llegan en urgencias y no, el psiquiatra, el de urgencias, o sea, a veces les dice así, es que estás loco, estás enfermo, tú no tienes por qué venir acá, ya deja de estar viniendo cada tercer día. No, pues más le dicen así, de repente más va a estar llegando. Entonces, tenemos que ser muy, muy cautelosos para poder dar estas noticias y explicarle una y otra vez lo que tiene. Y no paren de repetir lo mismo, porque ustedes lo van a ver mensualmente. Yo lo veo cada 3 o cada 6, pero ustedes lo van a ver cada mes. Repítanle lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y vean que ustedes están abiertos a explicarle y que el paciente esté enterado de que ustedes saben de esta enfermedad. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y em, ¿cuáles son los factores que van a predecir que remita
o fácilmente las crisis asociativas. Que sea de reciente inicio, que no haya depresión o ansiedad y lo más importante, que tenga actividad laboral, doctores, ¿no? Entonces, las crisis psicógenas requieren una evaluación muy importante, doctor, por psiquiatría, psicología, neurología, neurofisiología. Requiere detectar cuáles son los factores estresores, ¿no? Y la psicoterapia es muy importante, porque por lo menos con psicoterapia los pacientes reducen la frecuencia de las crisis psicógenas un 50%, ¿ok? Y no todo es fármacos, doctores, porque los psicofármacos pueden ayudar a reducir hasta un 40% la frecuencia de las crisis psicógenas. Entonces, en general, estas son las patologías neuropsiquiátricas más comunes que ustedes van a estar viendo en la consulta, doctores. ¿Vale? Requieren tener paciencia, requieren escuchar al paciente y por favor, esto lo he aprendido mucho de los padres y de mis pacientes. Si ven a un médico estresado y enojado, el paciente va a estar igual. Entonces, que lo vean tranquilo, no quieran discutir con el paciente, créanle lo que le dice, díganle, yo le doy beneficio de la duda, yo le creo, ¿no? Que vean que ustedes están abiertos para poder resolver los problemas, ¿no? Entonces, termino con esto. Eh, los trastornos psiquiátricos en epilepsia son frecuentes, doctores. Y ustedes son los que tienen la palabra o la autoridad para poder controlarlo de forma inicial. ¿Ok? Entonces agradezco mucho la invitación y igualmente estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Julián, por esta excelente ponencia. Compañeros, es hora de hacer las preguntas concretas, por favor, que con gusto el doctor va a responder. Sí, adelante, ¿quién tiene la primera pregunta? Que levante la mano. Pueden levantar su manita o ponerlo en el chat para que las podamos leer y el doctor nos pueda responder. Creo que por ahí en el chat hay una pregunta. Sí, sí, la leo, de precisamente la doctora María de la Luz. ¿Qué porcentaje de estas patologías se presentan en los niños? Fíjate que buena pregunta. En general, la casuística, fíjate, que hicimos, que se tiene es prácticamente población general. Sin embargo, platicando con compañeros de paidopsiquiatría, la doctora Patti Cervera, que es la jefa de neuropsiquiatría del Hospital Infantil de México, también le hacía esta pregunta, casualmente. Digo, oiga, doctora, la psicopatología en pacientes epilépticos en niños, ¿qué tan frecuente es? Me dice ella, mira, Julián, es menos frecuente que en el adulto. Por lo menos quitaría un 50% de posibilidades que tenga una psicopatología un paciente pediátrico, ¿no? Si estamos hablando de que la población general de los epilépticos no refractarios, el 30% tienen trastornos neuropsiquiátricos, es decir, en niños sería 15%. En la epilepsia refractaria, que vemos que el 50% de estos pacientes tienen trastornos neuropsiquiátricos, entonces en niños estaría un 25%. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta de la doctora Lourdes Eugenia Rodríguez. ¿Cuál es el mejor manejo para las crisis de ausencias? Bueno, hablar de síndromes epilépticos es un tema aparte, ¿no? Pero muy buena pregunta. Yo creo que se la cambiaría a la pregunta a la doctora. Yo le cambiaría la pregunta. La pregunta sería, ¿qué fármacos antiepilépticos exacerbarían o empeorarían las crisis de ausencias? Se la cambio la pregunta, ¿no? Porque la carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína pueden empeorar las crisis de ausencia, ¿no? El tratamiento de elección para la crisis de ausencia es el valproato en magnesio, levetiracetam,
La motrigina también. Pero el de elección, pero que eso no hay en México, es la etazuxamida. Esa no hay, ¿no? Pero el tratamiento de elección para las crisis de ausencias es valproato o levetiracetam. No demos, por favor, carbamazepina, no demos fenitoína, no demos oscarbazepina, por favor, porque vamos a descompensar al paciente, ¿no? Y en cuanto Ok, a las dosis, perdón, y en cuanto a la dosis, es de 30, bueno, de 20 a 50 miligramos kilo día. Y vamos a empezar siempre en 15 miligramos. Empezamos a 15 miligramos kilo día. Por ejemplo, eh, un niño que nos pese, no sé, 45 kilos por 15, 600 miligramos aproximadamente. Entonces, ese paciente, yo sé que le toca inicialmente 600 miligramos. Vamos a empezar la primera semana con 200, la segunda semana 400 al día, la tercera semana 600. Ahí vemos, lo observamos. Con 20 está ya estable, muy bien. Ahí la dejamos. No está estable, por lo menos tenemos que llegar a 30 miligramos kilo día con valproato de magnesio, ¿no? Muy bien. muy bien, doctor. Preguntan también sobre qué opina usted de que los pacientes refieren desajuste en su tratamiento al ser intercambiado por uno de patente por uno genérico. Ok. Bueno, aquí hay que entender también. Tenemos tres tipos de fármacos. Los fármacos novedosos, que son los de patente, los fármacos bioequivalentes y los fármacos genéricos. Los fármacos bioequivalentes son los fármacos que tienen estudios de farmacocinética, farmacodinámica presentados en COFEPRIS y que son copia efectivamente, pero sabemos que se comportan igual que el original. Y luego tenemos los genéricos intercambiables, ¿no? Pues los genéricos nomás ellos producen el fármaco, pero no tienen estudios de bioequivalencia, no tienen estudios de farmacología que comprueban si realmente se comportan igual. Son muy pocos los bioequivalentes que se manejan, pero de entrada, los que llaman farmacia del ahorro o nombre de las farmacéuticas, de las de farmacias, esas sí no son bioequivalentes. Pero, eh, pues, pues, miren, ustedes tienen que ajustar la dosis acomode a lo que dice la literatura. Por ejemplo, tengo ahorita el levetiracetam, que hay desabasto. No hay de 500, no hay de 1 gramo. Bueno, digo, bueno, doctor, voy a comprar. Bueno, pues cómprate. ¿Cuál? Pues le doy las marcas, ¿no? Y resulta que, pues, compro la de farmacia del ahorro. Dice, doctor, ¿qué cree? Está tomando 3 gramos al día como siempre, pero sí empeoró la convulsión, estaba muy bien. No, pues yo ya sé que ese fármaco hay que cambiarlo. O sea, no le resulta el levetiracetam marca farmacia del ahorro, pues no tienen mucho dinero, pues el levetiracetam tratamiento sale 4,000 o 3,000 pesos con tratamiento de patente, pues cambiarlo por otra. Pues, ¿cuál podemos utilizar? No, bueno, yo sé que esta es una cátedra, no promociona ninguna empresa, pero busquen de las empresas farmacéuticas fuertes, por ejemplo, PISA, pueden buscar Zydus también, Sunpharma también podían ustedes ahí apoyarse un poquito, ¿no? Pero realmente es cambiar la marca del antiepiléptico, ¿ok? No quieran darle, bueno, le vamos a dar de 4 gramos, aumento a 6. No, no, realmente no. Porque lo que sí, lo más probablemente que va a aumentar son los efectos adversos. En el caso del levetiracetam va a haber depresión, ideación suicida. Entonces, no vale la pena aumentarle más las dosis, ¿no? Solo cambien, pero con empresas farmacéuticas bien establecidas, ¿no? Por favor, eso es lo que yo puedo sugerir, ¿no? Excelente, doctor. De hecho, por ahí se relacionaba la siguiente pregunta que la realiza el doctor Gilberto Bravo. ¿Qué epilépticos podrían exacerbar un trastorno neuropsiquiátrico y por cuál otro se podría cambiar?
Muy bien, mira. Los que tienen efecto positivo, como ya vimos en la conducta, es Carba, Oscarba, Valpro, ¿no? Valproato, ya sean de magnesio semisódicos, tienen buen efecto de tratamiento en el trastorno psiquiátrico. La lamotrigina, como genera ansiedad, yo se lo doy a los pacientes que tienen depresión, están apáticos. Doctor, es que se me duerme cada rato. Bueno, pues se lo cambia la motrigina, no hay ningún problema. Dosis máxima 600 miligramos al día. No hay ningún problema. Nada más hay que vigilar que no haga rash, porque esos son de los fármacos antiepilépticos que en segundo lugar puede generar rash. El primer lugar que genera rash o farmacodermia de los antiepilépticos es la carbamazepina en primer lugar y en segundo lugar la motrigina. Nomás vigilen que no haya rash. Para el paciente que está muy apático, que se duerme mucho por el antiepiléptico, la motrigina. Ahora, para el paciente que está deprimido, valproato, carbamazepina o scarbazepina. No levetiracetam no se sugiere. Pero hay veces que yo los doy, pero le adjunto un antidepresivo aparte, ¿no? Bueno, para los pacientes, por ejemplo, obsesivos compulsivos. El típico paciente con epilepsia que te llega todo de azul, todo del mismo color. Cubreboca verde, camisa verde, pantalón verde, zapato verde, súper mega bien peinadito, no. Esos pueden darle topiramato. El topiramato se utiliza en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, le podría ayudar, ¿no? Y en general, puedo yo darles una pauta para dar fármacos antiepilépticos. Les digo a los médicos residentes, a ver, primera pauta, tipo de crisis que tiene tu paciente. Por ese motivo, la clasificación de la ILAE, si es focal o generalizada. Si es de inicio focal en un paciente adulto, damos carbamazepina o scarbazepina. Si es adulto mayor, podemos dar lamotrigina o gabapentina o pregabalina, ¿no? Si es focal. Ahora, si es un paciente con crisis generalizada, damos valproato, damos topiramato, damos levetiracetam, ¿no? Ahora, ya cumplimos el primer aspecto, que es el tipo de crisis. Por ese motivo, la semiología es muy importante. El segundo aspecto, contexto de tu paciente. Ya sé que tiene crisis, de qué tipo es, si es focal o generalizada. Y ahora el contexto de mi paciente. ¿Está deprimido, está ansioso, agresivo? ¿Paciente está gordito? ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? Mi paciente tiene bajo peso, tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿no? El contexto. Ahora, por ejemplo, si tiene insuficiencia hepática, pues no vamos a dar más. Los inductores de metabolismo hepático, ¿cuáles son los fármacos antiepilépticos que inducen el metabolismo hepático? Carbamazepina, oscarbazepina, fenitoína, primidona, fenobarbital. Son los 5 fármacos que inducen el metabolismo hepático. Entonces, esos no se deben utilizar en los hepatópatas, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquel paciente que tiene insuficiencia renal, no voy a dar pacientes no voy a dar antiepilépticos que tengan metabolismo renal, como por ejemplo, levetiracetam tiene, se metaboliza en el riñón, topiramato, gabapentina se metaboliza en el riñón, ¿no? Un paciente gordito, yo no le voy a dar valproato, carbamazepina, fenobarbital, primidona, no, porque va a subir de peso. ¿Qué le voy a dar? Topiramato, que reduce el peso. Paciente que tiene, por ejemplo, diabetes, no se sugiere darle valproato de magnesio porque genera intolerancia a la glucosa, genera cambios en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos y colesterol. Entonces, también hay que tener un poquito de cuidado ahí. Paciente pues, de la tercera década de la vida, bueno, de la tercera edad, perdón, pues evitar la carbamazepina o scarbazepina, evitar el valproato, ¿no? Si se dan cuenta, yo casi no estoy mencionando fenitoína. Yo sé que lo tenemos pues, es lo que más hay. El problema de la fenitoína está bien. Lo pueden utilizar para crisis de inicio desconocida, valproato o fenitoína. Pero la fenitoína solo por un año, no más. El problema es que el
La fenitoína tiene una ventana terapéutica estrecha, sus efectos adversos no están asociados, a largo plazo no están asociados a cantidad de dosis al día, ¿no? Entonces vamos a tener hirsutismo, vamos a tener hiperplasia gingival a largo plazo, y también a largo plazo vamos a tener lesión cerebelosa irreversible. El paciente va a estar hablando como borracho, caminando como borracho, y eso es de forma irreversible, ya no se puede quitar eso. Por ese motivo, la fenitoína, inícienlo no más de 2 años. O sea, solo es mientras, ¿no? ¿Ok? Perfecto, doctor, muy bien. Y dos pautas más me Ajá. falta, pero ya para terminar, pero No, no, dos excelente, pautas. doctor. Adelante, usted continúe. Ya vimos que primero es el tipo de crisis, segundo es el contexto del paciente. Solo cuando tenemos un fármaco antiepiléptico, pero cuando ya tenemos más de un fármaco antiepiléptico, ya ocupamos otros aspectos. Es el mecanismo de acción, doctores. No podemos combinar fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción. Por ejemplo, carbamazepina, fenitoína tiene el mismo mecanismo de acción. Carba, fenitoína, la motegina, los dos actúan sobre canales de sodio. ¿Para qué le doy más? ¿Para qué lo sobresaturo? Ahora, tampoco, no sé, el cuarto rubro es inductores de metabolismo hepático. No se sugiere combinar fármacos inductores de metabolismo hepático, de preferencia como de último recurso. Y como ya les dije, los fármacos inductores de metabolismo hepático son carbamazepina, oscarbazepina, fenitoína, fenobarbital, primidola. Entonces, esos fármacos yo casi no los doy, o sea, más cuando utilizo más de un fármaco antiepiléptico, ¿no? Entonces, son los 4 rubros, ¿no? El tipo de crisis, el contexto de tu paciente, el, mecanismo de acción del fármaco antiepiléptico y si es inductor o no inductor de metabolismo hepático. Perfecto, doctor. Parte de esto contesta una pregunta que hace el doctor Hernán Castillejos, que es, ¿qué fármacos iniciar en el epiléptico debutante adulto? Pues fíjate que si es el de inicio desconocido, puedes utilizar valproato de magnesio, semisódico de magnesio. Si es focal, carbamazepina. Si es desconocido, puedes utilizar valproato de magnesio. Pero en general, el valproato de magnesio se puede utilizar para el focal, para el generalizado o para el de inicio desconocido, ¿no? De primera línea, los que tenemos a nivel institucional. Pero si me preguntan a nivel privado, ¿qué pueden utilizar ustedes? Pues pueden utilizar ustedes el levetiracetam, genera menos, pues sin un problema lo pueden utilizar, el levetiracetam, ¿no? Empezamos a dosis de 500 miligramos por semana hasta llegar por lo menos a 2 gramos al día, ¿no? Muy bien, doctor. Excelente. Y por último, la doctora Raquel Alfaro, creo que tiene una pregunta. Adelante, doctora. Sí, buenas noches, doctor Julián. Solo para que quede un poquito más claro, porque hay residentes aquí en la sesión, en relación a los pacientes que llegan, hay pacientes que llegan al servicio de urgencias, como usted comentó, con crisis convulsivas, frecuentemente llevan su nota del especialista y ya con 2, 3 medicamentos antiepilépticos. ¿Ese tipo de pacientes son los que hay que derivar a psiquiatría? Ok. Bueno, realmente, en el contexto de urgencias, fíjate que eh, si te llega un paciente que tiene epilepsia refractaria, ya sabes que de entrada tiene más de 50% de posibilidades que va a tener un trastorno psiquiátrico. Si te llega un paciente con epilepsia fármaco resistente a urgencias, hay que buscar factores que exacerben la epilepsia, ¿no? No hay que confundir exacerbación de epilepsia con epilepsia descontrolada, ¿no? O refractaria, no hay que confundirlo. La exacerbación de epilepsia puede ser que esté asociado a algún factor precipitante. Recordemos que la epilepsia es prima hermana de la migraña, son canalopatías. ¿Cuáles son los factores que exacerban la epilepsia y la migraña? Es, uno, el desvelo.
2, lo que es, en el caso de las mujeres, la menstruación. 3, ayunos prolongados, ¿no? Infecciones, ya sea vía respiratoria, gastrointestinal, tubo digestivo, que son los factores que precipitan o exacerban la epilepsia. O sea, no quiere decir que, oiga, doctor, me llegó con 3 fármacos antipilépticos y le encontré una IBU, le agrego aparte fenitoína. No, espérate, no. Aquí lo que exacerbó la epilepsia fue la infección de vía urinaria, la hiponatremia, la hipocalcemia, hipercalcemia, el síndrome de la gastroenteritis, por lo cual te vino a tu paciente a urgencias. Eso fue lo que desencadenó o exacerbó la epilepsia. No hay que agregarle más antiepilépticos, ¿no? Obviamente, si te llega el paciente aparte por la crisis convulsiva o porque está convulsionando, pues hay que dar el manejo de urgencias de crisis convulsivas, que es, primero, es darle de 2 a 5 miligramos de diazepam intramuscular o en la vena. Esperamos 5 o 10 minutos. ¿Se quitó la crisis? Excelente. No se quitó la crisis, puedo usar otra dosis y no exceder hasta 20 miligramos máximo de diazepam en ese arribo de urgencias del paciente. Si ya después de 10 miligramos no te respondió tu paciente y sigue convulsionando, el siguiente paso es darle DFH. Y el FH se da pues, 10 a 20 miligramos por kilo. ¿Ok? Y se pasa 30 minutos. Durante esos 30 minutos ya iniciamos la fenitoína y el diazepam. Hay que esperar. Lo comúnmente es que en un 10 o un 15% de las veces, pero de un 85% de las veces el paciente, pues ya se quitó la crisis. Y el 15%, pues no. Entonces ya se cataloga el paciente como estado epiléptico. Y ese paciente que no mejoró ni con fenitoína ni con diazepam y que estuvo en intervención en urgencias por 30 minutos y sigue convulsionando, ese paciente cumple criterios para estado epiléptico y hay que intubar al paciente. Se coloca su bolo de midazolam y se intuba el paciente. Se inicia ya manejo para estado epiléptico, ¿no? Pero el 85%, mira, Dios cuida a sus animalitos. O sea, realmente lo que vamos a ver es que el 85% de las veces se controla. Pero hay que estudiar a tu paciente. Tu paciente le tienes que hacer examen general de orina. Tienes que hacerle biometría hemática. Una placa de tórax a ver que no tenga neumonía ni infección de vía urinaria, ¿no? Para ver que no lo hayas exacerbado. Si todo salió normal, lo más probable es que si el paciente requiere intervención por psiquiatría y por neurología en la consulta externa, se deriva, tiene que derivar. ¿Sabes qué? Se requiere envío a la consulta externa de psiquiatría y neurología, ¿no? Pero siempre es el ABC, ¿no? O sea, siempre el manejo de urgencias de epilepsia. Ya al final, si todo salió normal, entonces lo más probable es que el paciente tenga un trastorno neuropsiquiátrico que está exacerbando la epilepsia, o bien realmente sea una epilepsia refractaria que a lo mejor puede ser candidato a cirugía de epilepsia, ¿no? O a lo mejor está interaccionando la dosis de los fármacos antiepilépticos, ¿no? Y cuando le vayan a dar de alta, verifiquen bien que los fármacos antiepilépticos estén a dosis adecuadas. Porque un error que tenemos al momento de decir que tiene epilepsia refractaria es porque el paciente está a dosis infraóptimas. O sea, ajustele bien la dosis de tu paciente. Si te está tomando valproato de magnesio, ¿cuánto toma? No, pues 200 cada 8 horas, o sea, 600 miligramos. Y es un pequeño paciente que mide unos 70 y pesa 90 kilos, pues no. O sea, lo más probable es que no le estemos alcanzando dosis ponderal, ¿no? Entonces van a dar de alta a su paciente verificando bien. ¿Sabes qué? El paciente refiere que toma 600 miligramos al día de valproato, ponderal equivale a tanto. Y ustedes van a definir si el paciente está ponderalmente bien la dosis y si no, lo ajustan, ¿no? Es muy importante. Incluso pueden decir, el paciente está consumiendo inductores de metabolismo hepático, está haciendo, em, está habiendo interacción farmacológica, por lo que se envía a neurología o a medicina interna para ajuste de tratamiento, ¿no? Entonces sí, es muy importante ese punto. O sea, no es nada más dar de alta, ok,
Mire, porque si diazepam ya se le quitó, se va a su casa. No, no, pues, ajusten la dosis de los fármacos, vean si tiene infección de vía urinaria, ¿no? Ok, infección vía respiratoria, que no tenga diarrea tu paciente. ¿No? Es muy importante eso, más para los médicos residentes que están en formación, ¿no? Porque yo les digo a mis médicos residentes, o sea, yo prefiero que sepas todo lo que yo aprendí en mi vida, porque a lo mejor yo voy a ser tu paciente. Y si no te lo enseñé por ego profesional o por qué situación, pues me voy a arrepentir. Entonces yo prefiero mejor que sepan todo lo que yo he aprendido en mi poca carrera que llevo como neurólogo y que eso lo pueden aplicar en sus comunidades, en sus estados, pues, ¿no? Entonces sí, para los médicos residentes y también para los médicos adscritos, pues, es necesario protocolizar bien a su paciente en urgencias. Si no hay ego, no hay placa de tórax, pues no hay laboratorios, ni modo, se tiene que derivar a HGZ, ¿no? Porque la guía sí indica, o sea, que tiene que estudiar ese paciente que se descontroló. Desgraciadamente en epilepsia no hay mucho que ofrecer después de la cirugía. No hay forma de modificar la epileptogénesis. Nosotros en lo que es en la clínica de epilepsia, estamos para lo que como el paracetamol para quitar la fiebre. O sea, tiene fiebre, paracetamol. Así estamos nosotros en neurología. No hay, en el mundo no hay forma de revertir la epileptogénesis. No hay. No hay. Entonces, pues, vamos a ver la manifestación más común de la epilepsia, que es las convulsiones, ¿no? Y las manifestaciones neuropsiquiátricas, y debemos de estar bien duchos al momento de recibir en urgencias, ¿no? Muy bien, no sé si tengan otra pregunta. Pues creo que ya no, sí habrá muchas dudas las cuales y mucho que estudiar después de esta excelente ponencia. Le agradecemos con la constancia de la asociación por esta ponencia, doctor Julián. Le haremos llegar a Gracias. su correo Muy lo más amable. pronto posible de parte de la asociación y de todos los socios. Le agradecemos por esta ponencia. Sí, no, Doctora María. igualmente les agradezco, la verdad, me da mucho gusto apoyar al Estado, ¿no? Como siempre, el terruño siempre nunca se olvida, ¿no? Así es, Así doctor. es. Pues muchas gracias, doctor. Me presento, soy la doctora María de la Luz Hidalgo Trinidad. Excelente ponencia y me da mucho gusto que, siendo usted un chiapaneco, no se olvida del pueblo, ¿verdad? Ah, Y claro. agradecerte mucho de parte de la asociación que representamos. Y pues tuvimos una buen tema, excelente para todas las, este, las preguntas, las dudas. En mi caso, yo estoy en urgencias, en este momento estoy en el área de urgencias aquí de San Cristóbal de las Casas, y de verdad, pues es bueno actualizarnos, y muchas veces hemos tenido casos de pacientes, niños, tanto a nivel en urgencias como también en la consulta, ¿no? Que muchas veces no le damos esa importancia, o que la mamá siempre le dice, no, es que el niño se queda ausente, le hablas y no me entiende, y ahí van. Entonces, es bonito, me gustó mucho la ponencia, la secuencia en que usted le dio a este tema, y de verdad muchísimas gracias de parte de la Asociación Chiapaneca de Medicina Familiar. Esperamos que no sea la última ponencia, doctor. Todavía nos faltan unos meses para terminar este año, y sería muy agradable tenerlo de forma presencial en algún tema de nosotros. Les agradecemos mucho, de verdad, y le pido a todos mis compañeros, mesa directiva, los socios, que nos hagan el favor de prender sus cámaras para que tomamos una fotografía del recuerdo, y este tema lo vamos a subir al Face, ¿verdad? Para que estén también ustedes, todos los compañeros, tengamos esta bonita ponencia. De verdad, muy agradecida, doctor, y muy amable por su atención y su tiempo, de verdad. Mil gracias, doctor, muy amable. No, al contrario, a la orden, y pues ahí estamos en Centro Médico
en lo que podamos servirles, ¿no? Y si hay residentes, pues igual, o sea, nosotros recibíamos residentes de medicina familiar, pero después de la pandemia, pues ya dejaron de venir, creo que se asustaron un poco, pero igual ahí estamos abiertos para apoyar y orientar en lo que se pueda, ¿no? Doctor, muchas gracias. Tenemos residentes de medicina familiar del ISSSTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. América. Voy a tomar la foto para que abran sus cámaras y nos den una sonrisa. Va. Una más porque son los grupos. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan una excelente noche. Gracias, doctor Julián, compañeros socios. Un bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Bonita guardia los que estamos laborando, chicos. Nos vemos. Bonito fin. Gracias. Hasta luego, igualmente.